El Corvette brillaba como una herida bajo el sol poniente de Texas, estacionado con fuerza en el centro de la entrada de la casa de mis padres. Rojo, crudo y ruidoso, más un presagio que un coche. Me quedé paralizado en la acera, con mi jeep aún en marcha tras el largo viaje, con el olor a polvo y aceite pegado a mí después de un turno de 14 horas en el Hospital del Ejército en Fort Sam, Houston. Mis manos, aún rígidas por guiar bisturíes a través de la carne desgarrada, se cerraron en puños mientras observaba la escena. Me llamo Capitana Jenna Brooks. Soy médica del ejército estadounidense. Tengo 32 años y he cosido cuerpos bajo fuego de mortero y cargado a soldados más pesados que yo por campos donde el aire mismo ardía. La calma es mi oficio, la serenidad es mi armadura. Pero allí de pie sentí que algo se fracturaba, no en el hueso, sino en la confianza que creía que aún me unía a esta casa. Mírala. La voz de Chloe hendió el aire, giraba en círculos, sus tacones resonando en el pavimento, su cabello rebotando como si aún fuera una adolescente despreocupada. Es mía, Jenna. ¿No es perfecta? Detrás de ella, Walter y Margaret Brooks. Mis padres alzaron sus copas de champán, con sonrisas amplias e indulgentes. La imagen parecía sacada de un retrato familiar. Padres orgullosos, su hijo de oro, un trofeo reluciente de acero rojo. No di un paso al frente. Mis botas me clavaron en la grava. Las asperezas me atravesaban el alma. Mi jeep, de un verde apagado y marcado por años de servicio en el campo, contrastaba silenciosamente con el brillante trofeo de Chloe. Aquello absurdo me oprimía el pecho. Esa tarde había estado contando las compresiones en el pecho de un joven cabo, susurrando para mantenerlo con vida, y ahora, solo horas después, mi familia brindaba por un coche. Chloe se agachó para acariciar con sus dedos bien cuidados los ojos del capó, que brillaban de victoria. El vendedor prácticamente lo regaló. Anunció como si la generosidad, y no el dinero, le hubiera dado el regalo. Sentí el zumbido de mi teléfono contra mi cadera. Casi automáticamente lo saqué esperando otro mensaje del hospital. En cambio, la pantalla me quemaba fría en la palma de la mano. Saldo de la cuenta, 1,273. Por un instante, los números se desdibujaron. 7 años de sueldos racionados en despliegues sin la comodidad de decirme que no para poder decir que sí a un futuro, un porche, un hogar, algo estable. Al terminar mi servicio, la cuenta no eran solo números, era mi vía de escape. Mi prueba de que el sacrificio podía convertirse en algo sólido desapareció. El camino de entrada se inclinó bajo mis pies. Forcé la voz aunque me daba vueltas por dentro. ¿De dónde sacaste el dinero para esto, Chloe? Se echó el pelo hacia atrás, con una sonrisa despreocupada, demasiado familiar. Era la sonrisa de mi madre, la que despedía las tormentas. No empieces, Jenna. Mamá y papá me ayudaron a entenderlo. Miré más allá de ella. Mis padres asintieron, alzando aún más sus copas como si la celebración pudiera ahogar la traición. Chloe, ¿de dónde sacaste el dinero? Las palabras me supieron a óxido. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de sus labios. Se echó el pelo hacia atrás. El gesto era tan ensayado que parecía tomado de mi madre. No seas dramática. Mamá y papá me ayudaron. Necesitaba un coche para las entrevistas. Quieres que consiga un trabajo decente, ¿verdad? Entrevistas. La palabra resonó en mis oídos, hueca y absurda. Chloe no había durado más que unos meses en ninguno de los trabajos que había tenido. Nunca terminó la universidad. Las entrevistas eran su teatro, una representación repetida una y otra vez sin consecuencias. Papá Walter movió su vaso y habló con el tono mesurado que siempre usaba al dar malas noticias disfrazadas de sabiduría. Jenna, la familia es lo primero. Tu hermana necesitaba esto más que tú. Eres fuerte, te reconstruirás. Fuerte. Esa palabra otra vez. La tenía grabada a fuego desde la infancia, una insignia que nunca pedí. A los 14, mientras mamá estaba encerrada en su habitación oscura con otro dolor de cabeza, yo era quien le trenzaba el pelo a Chloe, asegurándome de que llegara al autobús. Mientras las deudas de papá se amontonaban en la mesa de la cocina, era yo, la adolescente con un uniforme descolorido de la Rock Junior, quien hacía cola en el banco, aprendiendo a negociar prórrogas que ni siquiera entendía. Fuerte significaba útil, fuerte, significaba prescindible. Sentí una opresión en el pecho al sentir la verdad acercándose, más afilada que cualquier bisturí que hubiera sostenido. ¿Cuál cuenta? Mi voz era baja, firme. Mamá bajó la vista. Un atisbo de culpa pasó como una sombra.
Chloe respondió por ella. Demasiado rápido, demasiado presumido. La de emergencia. Mamá dijo que era dinero familiar. Siempre dijiste que la familia es lo primero. Emergencia. El pulso me martilleaba en los oídos. No se trataba de un simple fondo común de ahorros. Esa cuenta era el fondo de vivienda del ejército. Mi fondo, cada bonificación por reingreso, cada estipendio por despliegue, cada hora extra de la clínica invertida en él. 7 años de sacrificio se abrieron en mi nombre, destinados a ser mi salida al terminar mi servicio, y se los habían llevado. Lo abrí como un armario, entregué mi futuro en la forma de un coche rojo reluciente. El camino de entrada se desvaneció ante mí, la risa de Chloe demasiado fuerte, las copas de champán tintineando como pequeños martillos rompiendo lo que quedaba de mi confianza. En ese momento comprendí que no había vuelto a casa, había entrado en un campo de batalla donde el enemigo llevaba mi apellido. La palabra campo de batalla aún resonaba en mi cabeza cuando sentí el teléfono pesado en el bolsillo. No alcé la voz, no supliqué, simplemente lo alcancé. La pantalla se iluminó contra la creciente oscuridad. Mi pulgar se movía con la misma firmeza con la que se clavaba una aguja en la carne desgarrada. Servicios bancarios, respondió una voz tranquila tras 2 timbres. Soy la capitana Jenna Brooks, dije, cada sílaba con un tono deliberado. Quiero cerrar todas las cuentas a mi nombre, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El vaso de papá se congeló a medio camino de sus labios, su rostro palideció. Jenna, espera a tu madre y a mí. Nuestras tarjetas, nuestras facturas están vinculadas. Lo interrumpí sin apartar la vista de la suya. Sí, y están a punto de ser cortadas. Mamá jadeó con la mano temblorosa alrededor del pie de su copa. Chloe dejó de sonreír por primera vez esa noche. Tú no lo harías, pero yo ya lo había hecho. Confirmé las preguntas de seguridad, recitando fechas y números que había memorizado como un médico recitando signos vitales. Cada respuesta era un punto más que cerraba la herida que habían abierto. Papá dio un paso al frente, alzando la voz. No puedes hacerle esto a tu propia familia. Recibió sus palabras con la quietud cultivada en campos de batalla lejos de casa. Puedo y lo estoy. La voz de Chloe se quebró en el aire denso. Solo estás celoso, gritó, con una risa entrecortada y desesperada. Celoso porque por fin tengo algo que nunca conocerás. Libertad. Me volví hacia ella, en voz baja, afilada como un bisturí. Libertad. Dejé la palabra en el aire. La libertad no viene de robarle el futuro a otro, viene de ganarse el propio. Y Chloe, me acerqué un paso más, mirándola fijamente. El karma no espera educadamente en la fila. A veces llega justo en el instante en que te lo mereces. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un atisbo de miedo que no pudo disimular. Terminé la llamada con un último toque. La confirmación vibró en la pantalla. Cuentas cerradas, vínculos rotos. Las copas de champán temblaron en las manos de mis padres. La risa de Chloe se apagó. A lo lejos, un perro ladró y las primeras estrellas surcaron el cielo texano. Por primera vez en mi vida, no era su proveedor, su escudo, su cómplice silencioso. Era algo completamente inalcanzable. El silencio de aquel camino de entrada me acompañó mucho después de dejarlo atrás. Para cuando llegué a la base, el aire nocturno se sentía más pesado, oprimiéndome, como el peso de todas esas preguntas sin respuesta. Sabía que cerrar las cuentas era solo el primer golpe. Para detener la hemorragia, necesitaba ver qué tan profundo había penetrado el cuchillo. Así fue como me encontré en la oficina del teniente Mark Harris a la mañana siguiente. Mark había sido mi aliado desde nuestro primer despliegue. Tranquilo bajo fuego, preciso con los números como yo nunca lo fui. Levantó la vista de su escritorio. El tenue zumbido de las luces fluorescentes le inundó las patas. «Pareces Hellbrooks», dijo en voz baja y entonces notó mi expresión apretada. «Dime», le pasé una carpeta. Extractos bancarios, capturas de pantalla, la confirmación de mis cuentas cerradas. Recorrió las páginas frunciendo el ceño con más fuerza con cada línea. Sus dedos volaban sobre el teclado, sacando discos más rápido de lo que podía seguir. Entonces se detuvo. Su silla crujió al recostarse, entrecerrando los ojos. «Jenna, no son solo retiros. Hay préstamos en plural, abiertos, a tu nombre. Subsidios para vivienda militar, pagarés de vehículos, incluso una línea de refinanciación». Tocó la pantalla, con voz aguda. «Estas firmas no son tuyas, ¿verdad?». La habitación se volvió borrosa por un instante. Negué con la cabeza.
Nunca había firmado nada. Fue entonces cuando llamé a Elena Cruz. Elena había sido mi ancla desde el instituto, una abogada en ejercicio con una fuerza de voluntad inquebrantable. Vino esa noche, dejó su maletín sobre la mesa de la cocina y empezó a preparar documentos como un cirujano preparándose para una operación. En cuestión de horas, la imagen estaba clara. Firmas falsificadas aparecían donde debería estar mi nombre. Líneas de crédito desviadas a cuentas que no reconocía, préstamos inmobiliarios con mi número de la Seguridad Social como garantía. Mark resopló, con los nudillos blancos en el borde de la mesa. $350,000, llena, a lo largo de los años. Y los préstamos militares. Su mirada se cruzó con la mía, firme pero ardiente. Eso no es solo traición, es fraude federal. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Traición, podía soportarlo. Fraude era algo más, era el tipo de palabra que venía con placas, órdenes de arresto y sentencias, y había quedado grabada en mi vida sin mi consentimiento. Las palabras de Mark aún resonaban en mis oídos cuando el teléfono empezó su ataque constante. Primero fue «papá». Su voz era tensa, áspera, como la de un hombre que ensaya el dolor. «Jenna», gimió, «mi pecho me está doliendo otra vez. El estrés que me has causado. ¿Quieres enterrarme?» Aparté el teléfono un momento mirando al techo. Había tratado paros cardíacos reales, cianosis por sudor, el silencio aterrador de un monitor que se quedaba sin pulso. Su rendimiento no se acercaba. Aún así, lo dejé terminar y luego le dije con calma, si es real, llama al 911, para eso están las emergencias. Y colgué. Minutos después, apareció el número de mamá. Su voz se quebró con lágrimas de práctica. Jenna, por favor. No entiendes lo que haces. Chloe está enferma de tanto llorar. Tu padre tiene la presión por las nubes. Nos estamos desmoronando. Cariño, tienes que volver a casa. Arregla esto. Cerré los ojos, escuchando no sus palabras, sino el ritmo de su respiración. El mismo ritmo que había oído cuando fingía migrañas para evadir responsabilidades. ¿Quieres decir que dije en voz baja que te curara como lo he hecho desde los 14? La línea se quedó en silencio, pero Chloe no dudó. Su mensaje llegó conciso, lleno de veneno. Estás matando a esta familia. Siempre lo quisiste. Ahora por fin lo estás haciendo. Casi al instante sonó un mensaje de seguimiento. Espero que estés feliz, Jenna. ¿Feliz? Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, pero me negué a responder. Quería que me enredara en su caos y yo ya no hacía ese papel. La siguiente voz era la de la tía Linda, cargando con el peso del coro familiar. «¿Cómo pudiste?», exigió. «Tus padres están envejeciendo, tu hermana está pasando apuros, y tú, señorita capitana del ejército, les das la espalda. Te arrepentirás de esto cuando ya no estén». Sus palabras me inundaron como humo, ácidas pero insustanciales. Estudié mi tono, deliberado y frío. Las familias de la tía Linda no se roban el futuro, no vacían cuentas, falsifican firmas ni usan a sus hijos como salvavidas. Lo que hicieron mis padres y Chloe no es familia, es robo. La oí contener la respiración, indignada y sobresaltada, pero no me quedé a escuchar su respuesta. Durante años habían dependido de mi silencio. Esta noche el silencio ya no era su aliado. Mi voz, incluso serena, era la cuchilla desgarradora. Para cuando la voz de la tía Linda se apagó en mi teléfono, supe que el ciclo era culpa, ira, vergüenza y luego silencio. Habían jugado todas las cartas de su baraja. Era mi turno de poner la mía sobre la mesa. A la mañana siguiente, entré en la oficina C de la base con una carpeta tan gruesa que se dobló por su propio peso. Años de extractos bancarios, capturas de pantalla, firmas que no eran mías. El teniente Mark Harris caminaba a mi lado, con la mandíbula apretada, cargando los archivos adicionales que Elena había desenterrado. El capitán Rivera nos recibió en la sala de reuniones. Su uniforme estaba impecable, su expresión aún más aguda. Hojeó las primeras 12 páginas antes de dejar la pluma con firmeza. «Capitán Brooks», dijo, mirándome fijamente, «esto no son solo problemas familiares. Tiene suficiente aquí para cargos federales, fraude, falsificación, abuso financiero. Una vez que entregue esto no habrá vuelta atrás». Asentí una vez. Precisamente por eso estoy aquí. No tardó mucho en que la reacción se hiciera sentir. Al anochecer, la casa de los Brooks estaba en caída libre. La noticia corrió más rápido de lo esperado. Cuentas congeladas, líneas de crédito revocadas, cartas de impago que llegaban por correo. El coche de papá se descompuso en la gasolinera, el de mamá en el supermercado,
y el Corvette triunfal de Chloe duró menos de una semana antes de que el camión embargado llegara a su entrada. Los vecinos se reunieron mientras hombres uniformados enganchaban cables al reluciente premio rojo. El grito de Chloe resonó por toda la cuadra, crudo y salvaje. Yo no estaba allí, pero Elena lo grabó, me envió el video. Chloe, aferrada al capó, maquillada, les gritaba a los de la grúa como si el volumen pudiera reescribir los contratos. Mamá le suplicó al conductor agitando los brazos como si una oración pudiera reemplazar el pago. Papá se quedó parado en la acera, pálido, en silencio, impotente. El video terminó con Chloe desplomándose en la calle, sollozando. Un mensaje vibró en mi teléfono segundos después. Jenna, sálvala, es tu hermana, era de mamá. Me quedé mirando las palabras hasta que se desdibujaron. Luego escribí despacio, seguro de que la había estado salvando durante 29 años. Ya basta. Por primera vez presioné enviar sin dudarlo, y el silencio que siguió no fue vacío, fue liberación. El silencio después de mi último mensaje perduró como un acorde final, pero el silencio no dura mucho cuando la ley interviene. En cuestión de semanas se emitieron citaciones y la familia Brooks, la gente a la que una vez consideré mi refugio, fue incluida como acusada. El juzgado olía a madera vieja y pulimento, el tipo de lugar donde se supone que reside la verdad. Entré con mi uniforme de primera clase, cada cinta insignia pulidas hasta la luz. Al otro lado del pasillo estaban sentados Walter y Margaret, con trajes oscuros, con el rostro demacrado y el orgullo desmoronado. A su lado, Chloe se recostaba en su silla. Las manchas de rímel delataban una noche de llanto o de ensayo. Cuando el secretario judicial anunció el caso, el abogado de mis padres alzó la voz con desesperación. Su señoría, mis clientes inicialmente se declararon inocentes. Ahora desean cambiar su declaración. El silencio que se hizo fue más denso que cualquier mazo. Cerré los ojos un instante. Habían preferido la confesión al espectáculo, no por remordimiento, sino por miedo a ser expuestos. El juez asintió con gravedad. Escucharemos a la víctima antes de dictar sentencia. Mis piernas me llevaron al estrado. Desplegué la declaración que había reescrito una docena de veces. Cada borrador estaba impregnado de fragmentos de mi pasado. Mi voz, cuando salió, fue firme. No solo me quitaron el dinero, me quitaron mi confianza, me quitaron mi juventud, los años que pasé arreglando agujeros que ellos abrieron. Me quitaron la paz que debería haber tenido, sabiendo que la familia significaba seguridad. En cambio, la familia significaba sacrificio sin recompensa. Un sollozo resonó con el de mi madre. Mi padre apartó la mirada, fija en el suelo. Chloe, Ever, la actriz negó con la cabeza, susurrando. ¡Miente! El juez se inclinó hacia adelante, con el mazo en la mano. Un robo de esta magnitud, agravado por la falsificación y el abuso, no puede desestimarse como disputas familiares. Walter y Margaret Brooks. Los condeno a 5 años de libertad condicional en una prisión estatal. Pueden optar a la libertad condicional después de 3. Chloe Brooks, 3 años por su participación en fraude y usurpación de identidad. El sonido de la ballena de Chloe resonó en la cámara. Jenna, has destruido a esta familia. Volví la mirada y la encontré, tranquila como un estanque en calma. No, lo destruyeron ustedes mismos. El gavel golpeó con fuerza, definitivo e inflexible. Por primera vez en décadas, no era mi responsabilidad. El eco del gavel me siguió fuera del juzgado, pero ya no lo sentía como un peso en el pecho. Sonaba como una puerta que se cerraba con fuerza, definitiva y extrañamente liberadora. Durante años había cargado con sus deudas, sus secretos, su caos. Ahora la ley los cargaba. Semanas después me encontraba en una sala diferente, una ceremonia de ascenso en la base. El aire olía ligeramente a almidón y pulimento de latón. Mi oficial al mando me colocó una nueva insignia en el uniforme mientras la sala aplaudía. La capitana Jenna Brooks anunció. Fue nombrada asesora de preparación médica y financiera para los militares subalternos. Fue más que un ascenso, fue un reconocimiento de que las cicatrices que llevaba consigo tenían valor, de que la supervivencia podía convertirse en guía para otros. Elena y Mark esperaban fuera del salón con sonrisas cómplices. Elena agitó una carpeta en el aire, lista para firmar, bromeó. Esa tarde nos sentamos alrededor de una mesa de roble pulido con los papeles extendidos, mientras el agente inmobiliario deslizaba los contratos para que yo escribiera mis iniciales. Esta vez no me temblaba la mano.
Con cada firma recuperaba lo que me habían robado, mi futuro escrito con tinta que era solo mía. La casa olía a pintura fresca y a sol cuando abrí la puerta. El eco de mis botas sobre el suelo desnudo parecía un himno. En la inauguración, risas llenaron las habitaciones que antes solo habían sido una idea. Los amigos alzaron sus copas con voces cálidas y despreocupadas. Por la libertad, dijo Mark, para finalmente cortar las cadenas, añadió Elena. Sonreí con esa sonrisa profunda. Les dije esto en voz baja. Así se siente la familia. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la noche ya había anochecido, salí al porche. La bandera que había colgado antes se movía con el viento de la tarde. Sus colores reflejaban la luz del porche. Por primera vez en años no sentí manos invisibles tirando de mí, ningún peso presionándome hacia atrás, hacia el silencio, solo hacia adelante. Respiré profundamente el aire limpio y sin reclamar. Detrás de mí se alzaba el hogar que creía perdido. Ante mí se extendía un futuro que por fin era mío. Por primera vez no estaba salvando a nadie más, me estaba salvando a mí mismo. Y eso era suficiente. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas. ¿Qué parte te llamó más la atención y desde dónde la ves? Deja un comentario abajo y conectémonos desde todos los rincones del mundo. No olvides suscribirte.